Hola jóvenes, en este video desarrollaremos la práctica Propiedades de las sustancias, que se realiza en el Laboratorio de Física de la División de Ciencias Básicas de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Esta práctica tiene como objetivos determinar algunas propiedades de las sustancias en fase sólida o líquida, comprobar que el valor de una propiedad intensiva no cambia si se modifica la cantidad de materia, y verificar lo contrario para una propiedad extensiva. Distinguir entre las cantidades físicas, las del tipo vectorial y las del tipo escalar. A manera de antecedentes, debemos recordar que las propiedades de las sustancias se pueden clasificar según su naturaleza o según su alcance. Si se clasifican según su naturaleza, se tienden a las propiedades físicas y a las propiedades químicas. Y cuando se clasifican según su alcance, se tienden a las propiedades extensivas y a las propiedades intensivas. Las propiedades físicas son aquellas que se pueden medir sin alterar la naturaleza o composición de la sustancia. Las propiedades químicas son aquellas que cuando se miden, comúnmente implican un cambio en la naturaleza o composición de la sustancia. Las propiedades extensivas son aquellas cuya magnitud sí depende de la cantidad de sustancia, tamaño o forma de la muestra en análisis. Se altera su magnitud al dividir la muestra y son aditivas. Las propiedades intensivas son aquellas cuya magnitud no depende de la cantidad de sustancia, tamaño o forma de la muestra en análisis. Permanecen inalterables al dividir la muestra y no son aditivas. Todas estas propiedades, independientemente de su clasificación, se miden empleando cantidades escalares o vectoriales. Recordemos que las cantidades escalares son aquellas que se representan con un escalar, ya que solo poseen magnitud. Algunas propiedades que se miden con cantidades escalares son la masa, la longitud, la temperatura, el volumen y el tiempo, entre otras. Por otra parte, las cantidades vectoriales son aquellas que se representan con un vector, ya que poseen magnitud, dirección y sentido. Algunas propiedades que se miden con cantidades vectoriales son la velocidad, la fuerza, la aceleración y el campo eléctrico, entre otras. A continuación, describiremos cómo se lleva a cabo el desarrollo experimental. Desarrollo experimental. Para llevar a cabo esta práctica, necesitaremos el material siguiente: una balanza granataria de 0 a 610 gramos, un calibrador Vernier, un vaso de precipitados de 50 mililitros, 3 muestras sólidas de sustancias diversas, 3 muestras líquidas de sustancias diversas, un flexómetro y una jeringa de 10 mililitros. En la primera actividad nos piden identificar las características estáticas de la balanza proporcionada y llenar la tabla siguiente. La balanza proporcionada es la que se muestra a continuación, donde se puede apreciar que es de la marca Oahus, tiene un rango de 0 a 610 gramos, una resolución de 0.1 gramos y su legibilidad es muy buena. En la segunda actividad nos piden medir la masa de cada muestra de sustancia sin olvidar la verificación del ajuste a cero de la balanza. Para dicho ajuste, se colocan los jinetillos completamente a la izquierda de los brazos móviles en donde marquen cero, y se verifica si las líneas blancas del brazo móvil y del poste fijo forman una línea continua. En caso negativo, se gira el tornillo de ajuste que se encuentra en el lado izquierdo de la balanza, hasta que las marcas formen una línea continua. Una vez ajustado el cero mecánico de la balanza, se procede a determinar las masas de las diferentes sustancias, empezando con las muestras sólidas. El acrílico tiene una masa de
60.2 gramos. La pieza roja de madera tiene una masa de 23.1 gramos. Y la pieza metálica presenta una masa de 51.6 gramos. A continuación, para determinar la masa de las muestras líquidas proporcionadas, primero determinamos la masa de los recipientes con la muestra líquida incluida. La muestra líquida 1 presenta una masa de 71 gramos. La muestra líquida 2 presenta una masa de 71.6 gramos. Y la muestra líquida 3 presenta una masa de 81.2 gramos. Finalmente, medimos la masa de 10 mililitros de agua. Para ello, primero pesamos el vaso de precipitados vacío y en este caso obtenemos 31.1 gramos. A continuación, le adicionamos con ayuda de la jeringa 10 mililitros de agua y lo volvemos a pesar, obteniendo 41 gramos. De acuerdo con las mediciones, las masas de los sólidos son las siguientes. Ahora bien, para determinar las masas de las muestras líquidas, se tienen las siguientes masas de los recipientes con los líquidos. A estas masas se les debe restar la masa del recipiente que viene en la etiqueta de cada frasco. Para el líquido 1 se tienen 18.16 gramos. Para el líquido 2 se tienen 17.71 gramos. Y para el líquido 3 se tienen 15.18 gramos. Con estos datos se obtienen las masas siguientes para las sustancias: 52.84 gramos para el líquido 1, 53.89 gramos para el líquido 2 y 66.02 gramos para el líquido 3. Por otra parte, para el caso del agua, se tienen 31.1 gramos para la masa del vaso y 41 gramos para la masa del vaso con 10 mililitros de agua. Por lo tanto, la diferencia corresponde a la masa de agua, que en este caso es de 9.9 gramos. Con esto, ya tenemos las masas de todos los sólidos y de todos los líquidos. En la siguiente actividad, se pide medir las dimensiones de las muestras sólidas que permitan determinar su volumen. Para ello, con ayuda del vernier, se miden las longitudes de los sólidos, obteniéndose para el acrílico 7.12 centímetros de ancho, 4.04 centímetros de largo y 1.75 centímetros de espesor. Para la pieza roja de madera se tienen 8 centímetros de ancho, 10 centímetros de largo y 0.6 centímetros de espesor. Además, se tiene un corte en diagonal a los 4.1 centímetros de un extremo y a los 4.05 centímetros del otro extremo. Para la pieza metálica se tienen 10 centímetros de ancho, 8 centímetros de largo y 0.27 centímetros de espesor, además de un corte circular de 3.11 centímetros de diámetro. Con estas medidas, el volumen del acrílico se obtiene con la expresión siguiente, donde, al sustituir, se obtiene un volumen de 50.3384 centímetros cúbicos. Para el caso de la pieza de madera, primero se determina el área total sin el corte diagonal. Para ello, se multiplican los 10 centímetros de largo por los 8 centímetros de ancho, obteniendo un área total de 80 centímetros cuadrados. Después, se determina el área del corte diagonal. Para ello, a los 8 centímetros de ancho se le restan 4.04 centímetros, quedando 3.95 centímetros para uno de los lados del corte. Y a los 10 centímetros de largo se le restan 4.1 centímetros, quedando 5.9 centímetros para el otro lado del corte. Multiplicando estas longitudes y dividiendo entre 2, se determina el área del corte, obteniéndose 11.6525 centímetros cuadrados de área. Posteriormente, el área de interés se obtiene restando al área total el área del corte. De aquí, al sustituir las áreas, se obtienen 56.695 centímetros cuadrados. Ya conociendo esta área,
se multiplica por el espesor para obtener el volumen. En este caso, se obtiene 34.017 centímetros cúbicos. Finalmente, para determinar el volumen de la pieza metálica, se procede de forma similar al caso anterior. Es decir, primero determinamos el área total de la pieza sin el corte circular. Para ello, se multiplican los 10 centímetros de ancho por los 8 centímetros de largo, obteniendo un área total de 80 centímetros cuadrados. Después, se determina el área del corte circular. Para ello, se emplea la expresión siguiente, donde, al sustituir, se obtienen 15.1928 centímetros cuadrados de área. Posteriormente, el área de interés se obtiene restando al área total el área del corte circular. Sustituyendo, se obtienen 64.8071 centímetros cuadrados. Ya conociendo esta área, se multiplica por el espesor para obtener el volumen. En este caso, se obtienen 17.4979 centímetros cúbicos. De esta forma, ya tenemos los volúmenes de los sólidos. Para las sustancias líquidas 1, 2 y 3, los volúmenes se encuentran escritos en las etiquetas de los frascos y como se puede apreciar, todas tienen el mismo volumen de 60 mililitros. Y para el caso del agua, el volumen es de 10 mililitros. Con esto, ya tenemos las masas y los volúmenes de todas las sustancias, como se muestra en la tabla siguiente, en la cual podemos poner todos los volúmenes en centímetros cúbicos, quedando lo siguiente. Ahora bien, como en la actividad 3 se pide llenar una tabla como la siguiente, donde la masa está en kilogramos y el volumen en metros cúbicos, nuestros datos deberán estar en esas unidades. Por lo tanto, al pasar de gramos a kilogramos se obtiene lo siguiente. Y al pasar de centímetros cúbicos a metros cúbicos se obtiene lo siguiente. Al anotar estos datos en la tabla solicitada, queda de la forma siguiente. La columna de la fase simplemente se completa indicando la fase en la que se encuentra cada sustancia, quedando lo siguiente. En cuanto al peso, este se obtiene multiplicando la masa por la aceleración gravitatoria del lugar donde se realiza la práctica. En este caso, la aceleración gravitatoria en los laboratorios de la División de Ciencias Básicas tiene un valor de 9.78 metros por cada segundo cuadrado. De esta forma, se obtienen para los pesos de las sustancias los valores siguientes. Por otra parte, sabemos que la masa es una propiedad que se representa con una cantidad escalar. El volumen es una propiedad que se representa también con una cantidad escalar. Sin embargo, el peso, al ser una fuerza, se representa con una cantidad vectorial. Finalmente, en esta tabla tenemos que indicar si la masa, el volumen y el peso son propiedades intensivas o extensivas. En este caso, las tres propiedades son extensivas, ya que cambian su valor al cambiar la cantidad de masa. Pasando a la actividad 4, donde se pide llenar una tabla como la siguiente, indicando si las propiedades incluidas son propiedades intensivas o extensivas, así como si se trata de cantidades físicas escalares o vectoriales. La densidad es una propiedad que no cambia al cambiar la cantidad de masa analizada, por lo tanto, es una propiedad intensiva y se representa con una cantidad escalar. La densidad relativa también es una propiedad que no cambia al cambiar la cantidad de masa analizada, por lo tanto, es una propiedad intensiva y se representa con una cantidad escalar. El peso específico es una propiedad que no cambia al cambiar la cantidad de masa analizada, por lo tanto, es una propiedad intensiva y se representa con una cantidad vectorial. El volumen específico es una propiedad que no cambia al cambiar la cantidad de masa analizada, por lo tanto, es una propiedad intensiva
y se representa con una cantidad escalar. Para concluir esta práctica, en la actividad 5 se pide llenar la tabla siguiente empleando las expresiones matemáticas adecuadas. Para el caso de la densidad, sabemos que ésta se puede determinar dividiendo la masa entre el volumen de la sustancia. Como ya conocemos las masas y los volúmenes de las sustancias empleadas, se sustituyen estos datos en la fórmula de la densidad y se obtienen los valores siguientes. La densidad relativa se obtiene dividiendo la densidad de la sustancia entre una densidad de referencia, que en este caso es la densidad del agua, cuyo valor es conocido y corresponde a 1000 kilogramos por cada metro cúbico. Empleando las densidades de las diferentes sustancias, se obtienen las densidades relativas siguientes. El peso específico se obtiene multiplicando la densidad de la sustancia por el valor de la aceleración gravitatoria en el lugar de realización de la práctica, que en este caso corresponde a 9.78 metros por cada segundo cuadrado. Utilizando los diferentes valores de las densidades y multiplicando por la aceleración gravitatoria, se obtienen los pesos específicos siguientes. Por último, el volumen específico se obtiene dividiendo el volumen entre la masa de la sustancia, lo cual equivale a obtener el inverso multiplicativo de la densidad. Por lo tanto, obteniendo el inverso de las densidades, se obtienen los volúmenes específicos siguientes. Con esto, concluimos todas las actividades incluidas en la práctica y también concluimos este video. Saludos.